Saludos, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy o seminario web, cuando vamos a discutir lo último en los cuidados médicos en la conferencia de fibrosis quística en América del Norte. Yo tengo fibrosis quística, yo soy James Lerner, yo voy a ser su anfitrión esta noche y vamos a hablar acerca de parte de la investigación que tenemos en la conferencia norteamericana de FQ en las últimas semanas y voy a iniciar hablándoles de algunos de los controles para el webinar, información en general y primero deben de saber, como pueden ver en su pantalla, son los distintos controles de Zoom para que puedan controlar su experiencia, interactuar con nosotros y pueden ver que tenemos la opción de chatear con los asistentes. Pueden también mandar sus preguntas. Tenemos un periodo de preguntas al final. En la parte inferior también pueden activar los subtítulos, así como la interpretación en español. En la parte inferior de algunas diapositivas van a ver referencias, algunas presentaciones específicas, donde pueden aprender más acerca de ciertos temas. Les ponemos el enlace a las grabaciones de las conferencias en el chat. Estamos grabando este evento. Se está haciendo un live stream en YouTube y también lo vamos a subir posteriormente en YouTube para que lo puedan ver. Todos los que están viéndolo esta noche van a recibir un enlace para esta grabación. Y como les mencioné, tendremos tiempo al final para tomar sus preguntas. En vivo los pueden poner en la caja de preguntas en cualquier momento. Solamente estamos tomando las preguntas a través del webinar o seminario web de Zoom. No podemos tomar preguntas en español, desafortunadamente, pero si nos las envían en researchcfc.org, las podemos contestar en español. En cuanto a las preguntas, no vamos a poder contestar preguntas acerca de ciertos planes específicos de su tratamiento. Sus preguntas más ténganlas en general para toda la comunidad de FQ. Les recomiendo que sus preguntas las pongan en la sección de preguntas y respuestas porque en el chat es muy fácil que se nos pierdan. Así que nuestro programa para esta noche, vamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca de puntos importantes acerca de la NACFC. Vamos a hablar acerca de las investigaciones más recientes en cuanto a cuidar o atender a nuestros pacientes con fibrosis quística el día de hoy. Esto ha ido cambiando muchísimo recientemente, sobre todo para los pacientes que tienen acceso a moduladores como Trikafta. Vamos a hablar acerca de las infecciones, salud mental y otras áreas que son interesantes para toda nuestra comunidad. Y la siguiente presentación va a hablar acerca de las últimas investigaciones respecto a qué es lo que viene, qué es lo que está por venir para nuevos tratamientos que esperamos puedan ayudar a todas las personas con fibrosis quística, independientemente de a qué tienen acceso hoy en día. Así que con esto vamos a presentarles a nuestro primer orador, el doctor Rajka Jain, es médico neumólogo, director del programa de FQ y de bronquiectasis en la Universidad de Texas. Ella dirige distintos programas en FQ, investigación en el laboratorio, en disparidad de género y cuidados en el área de FQ. Muy bien, doctora, tiene la palabra. Gracias, James, por tu amable presentación y por conectarse con nosotros esta noche. Estamos felices de tenerles. Estoy feliz de compartir con ustedes algunos de los puntos más importantes de cuidado y los cambios en los cuidados que hemos aprendido en la reunión norteamericana de FQ que ocurrió recientemente.
Estos son mis conflictos de interés o mis declaraciones. La mayoría son relacionadas con la participación en varios estudios de investigación. Muy bien. Para empezar, esta es una diapositiva que Elizabeth Tullis de Toronto presentó en la plenaria, en la tercera plenaria en la reunión norteamericana y muy bien nos muestra el crecimiento en la población con FQ que está proyectada en los próximos años. Podemos ver en la gráfica morada o púrpura que esto representa la población pediátrica y el número total de niños con fibrosis quística en América del Norte y vemos el color azul que representa el número total de adultos. En esta línea amarilla pueden ver la representación de dónde nos encontramos en este momento y la población adulta es más grande que la pediátrica en cuanto a los modelos de cuidados, tratamientos, trasplante de pulmón y muchas cosas que ahora ya están disponibles en los cuidados para la fibrosis quística. Y esto nos muestra que esperamos que el tamaño de pacientes pediátricos con FQ se va a mantener aproximadamente igual y la población adulta se proyecta que va a crecer en los próximos años y décadas. Y esto se debe al impacto futuro de Trikafta y se espera que las personas vivan más años y más saludables. Así que en general es un muy buen mensaje, en particular para prepararse en el crecimiento de la población para adaptar el modelo y que continúe proporcionando cuidados adecuados tanto a adultos como niños. Esta diapositiva también se presentó con la plenaria de Elizabeth Tellus y va en línea con lo que acabo de mostrarles anteriormente y representa una gráfica en la parte superior, los niños de 6 a 8 años de edad y en la parte de 18 en adelante, donde se muestra la distribución de la función pulmonar presentada por FEB1, donde la parte superior más severo, FEB1 más por debajo del 40% y el azul claro son personas que tienen una función más o menos normal, quiere decir más del 90%, y podemos ver de izquierda a derecha, vamos de los 2000 al panel medio, que es el 2020 hasta la derecha 2040. Y el mensaje es que en el año 2000, al principio, tenemos un porcentaje más grande de púrpura y amarillo, que representan las personas con una función pulmonar moderada severa. Avanzamos ahora y esos números se han reducido, tanto en pacientes pediátricos como en adultos, y podemos ver la proyección hacia 2040, donde los pacientes pediátricos van a ser un porcentaje mucho más bajo que van a tener una función pulmonar moderada severa y más de 80% van a tener una función pulmonar normal. La variedad en la población adulta en la parte inferior derecha va a ser mayor, pero cuando vemos de izquierda a derecha esta función pulmonar mejora tanto en los pacientes pediátricos como en los adultos. Así que son muy buenas noticias para poder celebrar. Mientras avanzamos a los estudios más recientes que se han llevado a cabo en FQ, podemos ver que esta es una presentación de los datos del estudio PROMISE de la Fundación de FQ, dirigida por Dave Nichols, Stephen Roy, Mary Sullivan. Y esto es un estudio real, con seguimiento observacional a las personas que empezaron a consumir Trikafta. Aquí podemos ver pre-Trikafta y a la derecha es 6 meses después de Trikafta. La gráfica de la izquierda representa la función pulmonar y en la derecha el CFQR o el puntaje de síntomas en los pacientes en sus síntomas respiratorios. Y cuando vemos lo que se ve en este estudio que incluía en general para 400 personas con FQ, fuera del estudio clínico, viendo lo observacional, cómo les fue a estos pacientes, podemos ver que a los 6 meses de haber iniciado Trikafta, su cambio en la función pulmonar fue casi de 10%, así que es un gran incremento en la funcionalidad con Trikafta. Cuando vamos aquí al lado derecho, vemos un incremento
en el sistema de puntaje de más de 20 puntos y se considera un cambio de 5 puntos bastante significativo, así que esto es increíble y es muy bueno verlo. Además, vemos a personas con un puntaje de unos 400, el 32% con un puntaje prácticamente normal a los 6 meses. Así que excelentes noticias con respecto a los impactos que están recibiendo Trikafta. Otro estudio muy importante que se presentó en la reunión de este año fue el estudio Simplify. Otro estudio financiado por la Fundación de FQ que estaba viendo el retiro de ciertos medicamentos después de Trikafta. Como saben, con los grandes beneficios de Trikafta, las personas han preguntado si potencialmente pueden reducir la carga de sus tratamientos respiratorios y si esto impactaría su salud. Este es un estudio que se llama Simplify con Dave Nichols, Alex Gifford, Nicole Meyer, donde estaban viendo la diferencia. Y lo que hicieron en este estudio es reclutar pacientes con más de 600 personas reclutadas y fueron aleatorizadas a continuar o descontinuar con la solución hipotónica, la asociación salina hipertónica, y el objetivo era determinar si al descontinuar el tratamiento, esto iba a ser sin inferioridad o continuar si va a haber un cambio o una diferencia en la función pulmonar, en particular si dejaban de recibir su tratamiento. Muy importante que un tratamiento de 6 semanas solamente iban las personas al tratamiento después de las 6 y los pacientes que estaban recibiendo la solución salina hipertónica y si se les seguía dando o no. Y podemos ver en la gráfica de la izquierda que entre aquellas personas que estaban en el brazo hipertónico no había diferencia en descontinuar la solución salina hipertónica y no era inferior a continuar con ella. Recientemente, cuando vemos en la parte de abajo, esto es el Dornasa alfa, y casi 400 personas en este brazo que al descontinuar y continuarlo, no hubo diferencia en en descontinuar Dornes alfa. Es importante porque esto es algo muy importante en el estudio. Primero que nada, el estudio reclutó una población muy saludable y la función pulmonar promedio de 97% en la población, bastante alta. Adicionalmente, un estudio de corto plazo, 6 semanas, como les mencioné, así que no podemos ver los efectos a largo plazo. Sin embargo, nos da esperanza de que potencialmente reducir la carga del tratamiento pueda estar bien en algunas personas, pero los investigadores saben que es muy importante tener estas discusiones con sus equipos médicos, porque cada persona puede tener razones por qué puede ser aplicable o por qué no. Y creo que otra cosa importante que debemos considerar es que hay más estudios que van a darnos más información al respecto. Hay un estudio que se llama los estudios HERO 2 que de la Fundación FQ de los Estados Unidos, y esto nos va a dar información desde la perspectiva de los pacientes respecto a las implicaciones de detener el tratamiento. Y hay otro estudio en Europa que se llama el estudio CF Storm, que está haciendo con un diseño muy similar al del estudio Simplify, pero con un seguimiento hasta 12 meses. Espero que tengamos mucha más información al respecto. Vamos viendo otras cuestiones. Esto venía de una sesión que decía dónde nos lleva todo esto. Esta gráfica que vemos aquí nos la dio el registro de la Fundación FQ por el doctor Patrick Klum de Carolina del Sur, y lo que esto representa es históricamente la mayoría de las personas con FQ tiene una terapia de darles un exudado de la garganta y ya. Aquí podemos ver en el 2016 hay una barra de adultos y otra de pacientes pediátricos, y podemos ver que la mayoría aquí están. En pacientes pediátricos hay muchos más que tan fácilmente nos podían proporcionar esputo y ya estaban siendo tomadas sus muestras de cultivo con eh, para ver si había bacterias, pseudomonas y mantenerlos bajo vigilancia
para tratarlos por distintas razones. Después, cuando vamos avanzando en esta gráfica, al de 2017, 18, 19 o hasta el 2021, que es más recientemente, podemos ver que hay menos cultivos que se han captado en general, parte impactado por la pandemia y las visitas personales y otro para distintos moduladores. Y esto está muy bien, no solamente los niños pueden tener problemas en producir el esputo y muchos adultos también producen muy poco esputo desde la llegada de Trikafta. Y aquí podemos ver que la barra verde, incluso en adultos y en niños, hay más exudados que se toman de manera espontánea en la clínica, pero hay que entender que no importa cuál es el método correcto y mucho más estudios vamos a seguir haciendo, pero los datos preliminares de esta sesión nos sugieren que tal vez los exudados no son tan buenos como el utilizar otro tipo de pruebas como de saliva. Hay opciones que se están utilizando en algunos lugares. Es una inyección de esputo que se puede dar una inyección de solución salina tratando de producir el esputo. Y esto ha dado muy buenos resultados en una sesión donde vimos fue comparable que ahora es el estándar de oro, puede ser, pero básicamente van a la cámara con los pulmones muy simple y obtienen 2 sets de las bacterias. Aquí lo importante es que quizás haya más opciones y tal vez no es lo que se esté haciendo, incluso esta inducción, hay otras opciones y es que las personas están buscando algunas señales, todo esto lo vemos en el estudio, la Fundación de FQ ha podido evaluar la confiabilidad y precisión de estos estudios y ver que esto tiene potencial de ser adaptado al modelo de cuidados. Así que es muy emocionante. Otra sesión que quiero mencionar es una que se enfocó en las infecciones por micobacteria no tuberculosa. Algunos pueden tener esta experiencia, pero en general los problemas de estas infecciones por micobacteria no tuberculosa fueron un 13% y pueden variar de una región a otra, pero esta es la prevalencia en la población en general. Las cepas más comunes que vemos es esta que vemos en la pantalla, el Mycobacterium abscessus y otra que se llama Mycobacterium aerium. Y estas son las infecciones a tratar, en ocasiones se tienen que tratar, pero no siempre, y cuando se necesita el tratamiento es muy difícil, requiriendo antibióticos múltiples, y a menudo estas bacterias no responden a los anticuerpos porque a los antibióticos, porque tienen distintas maneras de atacar nuestro sistema inmune. Hay varios estudios de la Fundación de FQ que como una asociación que se llama Patients Predict y las cepas, la historia natural, la manera en la que se disemina, pero un estudio muy bueno que quería compartir con ustedes que se publicó recientemente en Cell y nos muestra un caso de una paciente de 26 años de edad con Mycobacteria abscessus con tratamiento de 4 años con distintos antibióticos, tratando de eliminar esta Mycobacterium abscessus. Una parte de esto es que puede ser una contraindicación al trasplante pulmonar porque puede regresar después del trasplante y es muy fuerte después del trasplante pulmonar. No tratan a alguien con esta infección, así que el equipo estaba tratando de resolver esta infección porque su salud iba cayendo y no habían tenido mucho éxito, así que están utilizando el estudio Compassionate para tratar de utilizar unos medicamentos de estudio y se le dio una terapia fágica. Estas son imágenes de terapia fágica. Lo que hacen son, en ocasiones están en el ambiente, en algunas ocasiones son producidos y estas pequeñas partículas o virus pueden seleccionar, infectar ciertas bacterias y hacer lisis o separarla para que la bacteria muera. En este caso en particular, el todo esto es con distintas terapias con antibióticos y pudieron erradicar o eliminar este Mycobacterium abscessus para que esta persona pudiera tener un trasplante de pulmón. Después de esto le fue bien y ya no regresó la micobacteria.
muy emocionante y esperamos ver el futuro de este tipo de estudios en estas terapias. Vamos a ver el bienestar post-Trikafta. Esto ha sido algo que muchas personas están discutiendo. Muchos de ustedes tal vez tengan preguntas al respecto. Yo sé que esto surge en mi clínica todo el tiempo y debido a que desde que salió Trikafta, todo esto se ha asociado con las personas que describen un incremento en la ansiedad, depresión, etcétera, y hay mucho que aprender. No es claro si esto es un efecto directo o si es una asociación, pero creo que todos entendemos que tenemos que estudiarlo más. Este es un muy buen estudio de Erika Van Peter para un estudio que ha sido eh, financiado por la Fundación de FQ y lo que vemos aquí es una encuesta de personas con FQ. Se hizo una encuesta a más de 1000 personas y lo que se hizo fue hacer muchas preguntas acerca de su bienestar, incluyendo cosas acerca de su bienestar, su experiencia, cuidados, sus necesidades diarias y su salud mental. Y cada uno de estos círculos representan preguntas que se hicieron y los extremos que pueden ser positivos, en la derecha, las cosas mejores o cosas peor que estaban en el lado izquierdo. Y así que al verlo aquí, cuando vemos el bienestar físico, la mayoría de estos puntos nos cuestionan de manera positiva, tenían un beneficio desde que empezaron con Trikafta. El más extremo es todas las personas mejoraron mucho con los problemas de tos desde que empezaron con Trikafta. Hay que ver la parte inferior, donde vemos todos estos puntos, y este es el bienestar mental. Esta es una categoría donde la mayoría de las preguntas estaban desde con el uso del modulador, donde la ansiedad era la peor. Y creo que es muy importante reconocer que han habido muy buenos beneficios, pero hay este aspecto para las personas que reportan más ansiedad y depresión, y yo les aseguro que lo reconocemos y muchas personas que han estado trabajando en este espacio están tratando de entender cuántos de estos factores están o no relacionados con Trikafta, qué podemos hacer al respecto y creo que esto nos muestra que está funcionando. Yo en la actualidad sé que hay personas en distintos equipos, ya se han publicado en distintos casos, que han tratado con distintas dosis de Trikafta, tratando de reducir estos efectos y algunos lo dejan de tomar debido a esto. Así que es una alta prioridad y espero que aprendamos más al respecto el próximo año. Al avanzar en la enfermedad hepática o hepatopatía, no quiero dedicarle tanto tiempo como, no puedo dedicarle tanto tiempo como yo quisiera, pero hay nuevas guías para enfermedades hepáticas que han surgido y esta sesión nos muestra algunas de estas guías de qué se va a tratar y quería yo señalar algunas de estas. Esta publicación está por salir, pero aquí podemos ver lo que nos muestra esta gráfica. Si esta gráfica donde se está haciendo tamizaje buscando estas enfermedades, no personas que han sido diagnosticadas o con anomalías constantes en sus pruebas de función pulmonar, pero estas personas que son parte del comité guía, hacen preguntas acerca de qué debemos de hacer y en cuanto a pruebas en la función hepática, debemos de hacer examen abdominal físico del vaso y del hígado. Es muy importante y debemos de empezar a hacer ultrasonidos abdominales cada 2 años para evaluar el tamaño y el aspecto del hígado. Así que esto es muy importante en cuanto a un modelo de cuidado. Adicionalmente, hay guías para monitoreo para aquellos que tienen enfermedad hepática y uno de los énfasis es algo que se llama una elastografía transitoria cuya prueba no es invasiva y evalúa una rigidez para aquellas personas que tienen evidencia de enfermedad hepática. Estas pruebas lo que hacen es utilizar un tipo de dispositivo de ultrasonido que nos ayuda a cuantificar la cantidad de fibrosis hepática. Tal vez algunos ya lo hayan usado, pero es muy rápido. Le da a los hepatólogos o gastroenterólogos más información acerca de su hígado. Hay que reconocer que estos expertos también estudian los impactos de Trikafta en la enfermedad hepática y si puede o no mejorarla, pero creo que están estudiándolo y me imagino que vamos a ver estos datos en el futuro
por venir y también es un buen componente del estudio PROMISE, que es un estudio observacional de las personas pre y post Trikafta. Así que cuando nos seguimos en la parte de gastrointestinal, en la otra sección, fue interesante ver una sesión de páncreas, poniendo el páncreas en el pedestal y nos llevó a ver distintos aspectos del páncreas, sobre todo en el contexto de Trikafta. Podemos ver que hay dos funciones principales del páncreas. Las principales es la función exócrina del páncreas, y aquí es donde el páncreas secreta enzimas pancreáticas. Del 95 a 98% de las personas con FQ tienen insuficiencia ah, de enzimas y es difícil para ellos digerir sus alimentos. Así que trabajamos para entender cómo es que Trikafta puede ayudarnos a recuperar esa secreción. Así que los aspectos de la FQ es en el páncreas en útero, cuando las personas lo están desarrollando, bueno, algunos no nacen con esta insuficiencia pancreática, y con estos datos presentados ha habido muy poco cambio en la secreción de esta enzima pancreática y la función exócrina. Pero esa insuficiencia pancreática es muy probable que se cambien o que vaya a cambiar definitivamente en adultos que han tenido un puntaje distinto, la falta de secreción pancreática, pero en los más jóvenes, sobre todo aquellos jóvenes que pueden tener una función existente de su páncreas, que ha habido evidencia en Trikafta para mejorar esta función. Esto es muy emocionante, y aún más en los años por venir es cuando Trikafta llegue a otro tipo de poblaciones. El siguiente componente es la parte donde se secreta insulina en la parte endocrina. Sabemos que muchas personas con FQ tienen diabetes relacionada a FQ, y han habido muchas preguntas con respecto a si Trikafta puede ayudarnos o mejorar. Hay un enfoque en el estudio PROMISE tratando de entender el impacto de Trikafta en la diabetes. Hasta ahora, lo que ha presentado Andrea Kelly en la reunión ha mostrado que los datos preliminares no muestran cambios en las pruebas de tolerancia a la glucosa. Estos no se ven cambios, por lo menos al año. Tampoco se ha visto un incremento en la secreción de insulina general, pero sí en los tiempos en cuanto a la liberación de insulina temprana, y podemos ver cambios en la hemoglobina glucosilada y también la glucosa en ayuno. Así que estos datos van a continuar siendo seguidos después de 54 meses, y creo que lo vamos a ver cada vez más al entenderlo. Otra área que creo que es muy emocionante y algo que me interesa muchísimo es el surgimiento de las personas con FQ que han decidido tener hijos. Hemos visto un gran número de madres y ha habido una expansión de las madres con FQ, y el número de embarazos que hemos visto ha sido increíble desde que salió Trikafta. Desde entonces han habido muchas preguntas acerca del impacto de Trikafta en los bebés cuando las madres continúan tomándolo durante su embarazo. Este es un reporte muy bueno de Chris Fortner de la Universidad Upstate Medical, y donde mostró una paciente de él, una madre con FQ, y tenía una mutación F508 y estaba recibiendo Trikafta. El padre era portador de la mutación E92X. La madre continuó tomando Trikafta durante el embarazo. Tuvo un embarazo sin complicaciones, un parto muy normal, pero lo interesante que van a ver es que el bebé fue evaluado con un tamizaje de recién nacido, fue evaluado para ver la FQ, y en algunos estados es la IRT, que es la inmunoreacción, y la cuestión si el páncreas está funcionando bien o no. Y este bebé que resultó tener dos mutaciones, la delta y la N92X del padre, bueno, resultó que el bebé también tenía este FE, que es otra señal de que el páncreas estaba funcionando. Esa prueba fue normal. La prueba de sudor fue de 62, que es cerca de lo normal, y la prueba de función hepática era normal. Y este
bebé no tenía hilio en el meconio, así que muy bueno y que potencialmente puede hacer que este bebé no se detecte, por lo menos en los Estados Unidos. Otra parte muy emocionante es que este era un paciente masculino y la mayoría de los pacientes masculinos con FQ son infértiles debido a, a ciertas deficiencias porque no permite que el esperma sea liberado y este bebé a las 8 semanas se encontró una diferencia palpable. Así que esto está ahí con una indicación de que tenemos otra área de estudio y que tal vez tengan una habilidad de rescatar algunas de las características de FQ en el útero. Hay algunas cuestiones éticas a considerar, pero hay estudios constantes, la fundación que se llama MEILAR y nosotros somos investigadores principales, varios de nosotros, y vamos a ver lo que tenemos como resultados en unos años. No quiero que se me olvide el grupo de personas que ya han tenido un trasplante de pulmón con FQ y esta es un área que se está evaluando y la cual no hemos olvidado. Y hay cosas muy importantes en la reunión y podemos ver claramente de los datos del registro que Trikafta está retrasando o previniendo la necesidad de trasplante en muchas personas. Hay muchas preguntas pendientes, una de las más recientes es que me dicen la utilización de Trikafta después del trasplante. Hay un estudio que se presentó con Kathy Ramos que mostró que cuando se veían estos pacientes, 15 pacientes con trasplante de pulmón, 91 personas cuyos trasplantes habían empezado con Trikafta, bueno, por una razón muy importante. Se vio qué es lo que había ocurrido, lo que habían hecho, y se encontró que una tercera parte de estas personas, 39, dejaron de tomarla debido a síntomas gastrointestinales o algunas otras razones, pero varias debían continuar tomando. La mejoría más grande fue mejoría en sus senos paranasales, algunos en gastrointestinales, otros en la diabetes mejoraron, y había preguntas si puede ocurrir en algún tipo de rechazo del pulmón, cuando hay acciones directas que pueden ocurrir con las personas que reciben Trikafta o con inmunosupresión, el incremento en la enfermedad gastroesofágica, reflujo, se han visto en varios casos y lo vemos en la población en general, en mayor pruebas hepáticas, cambios del estado de ánimo, costo menos beneficio y potencialmente no había efecto, nos decía Deborah Ramos. Espero que podamos tener más respuestas a esto en el futuro. Quiero terminar con esta última diapositiva. Yo sé que le dediqué mucho tiempo para hablar acerca de los impactos de Trikafta y esto es muy importante. No creo que piense que si no son elegibles para Trikafta o lo están tomando por otras razones, ya no lo van a poder tomar. Esto fue una muy buena publicación dirigida por el grupo de Jennifer y publicada más adelante una encuesta para aquellas personas que no están recibiendo los moduladores CFTR y estaban tratando de entender qué era no poder recibir un modulador de FTR. Una de las cuestiones más impactantes fue la salud mental, que se reportó en un 66% de estas pacientes. Otros reportaron salud física, otras personas mencionaron acerca de sentirse aislados, el tener el acceso y el estar con sus compañeros, tenía acceso a moduladores, pero el no tener el acceso es lo que más ha afectado. Y eso lo podemos ver en los resultados del estudio, incluyendo este que dice, estoy feliz de que cuántas personas tienen acceso a los moduladores, pero ahora me preocupa que el 90% de la cobertura nos puede llevar a ver que el efecto haya pasado o ha sido aceptado por estos fármacos, tanto física como mentalmente. Y les aseguro que hay muchas más opciones que están siendo evaluadas y esto es lo que va a señalarse en la siguiente presentación de la doctora Taylor
Espero que todo mundo lo pueda ver claramente con FQ, así es. Muchas gracias por su tiempo y ahora le doy la palabra nuevamente a James. Gracias. Esto fue mucha información, Raksha, información muy interesante y esto es solamente lo de más alto nivel de lo que se discutió en los cuidados de FQ en la conferencia norteamericana de FQ. Gracias por tu presentación y ahora vamos con la doctora Jennifer Taylor Hauser, que va a hablarnos acerca de el futuro de diversificación con FQ, que es lo que más nos emociona. La doctora Taylor Hauser es profesora de medicina interna y pediatría en este especial donde es codirectora del programa para FQ de adultos. En este centro, ella ha estado o ha sido investigadora internacional y nacional en distintos estudios clínicos donde su experiencia en el diseño y el llevar a cabo el desarrollo terapéutico de estos estudios. Así que gracias por estar aquí hoy, Jen, y te damos la palabra. Gracias, Jess, por tu presentación. Gracias a los organizadores por armar esta reunión, a ustedes por dedicarle una parte de su tarde. Esas son mis declaraciones, como dijo la doctora Jane. Soy investigadora principal en varios estudios en este hospital universitario donde estoy. Quiero asegurarme de empezar conectados acerca de qué es lo que consideramos que son las estrategias para tratar las personas con fibrosis quística. Del lado izquierdo de la diapositiva son estas cosas que consideramos parte del camino hacia una cura, las que impactan el ADN, terapia génica, cómo hacer la proteína a través de un canal de flor. El ARN es el mensaje, la copia del ADN que tiene instrucciones muy específicas acerca de cómo hacer la proteína misma. Han escuchado a la doctora Jane acerca de los moduladores como Trikafta que utilizamos para tratar la proteína y las cosas que utilizamos a través de los diseños y los síntomas de FQ, así como lo han mencionado la solución hipertónica salina. Vamos a enfocarnos en los primeros 3 aspectos de los cuidados. Muy bien, en base al estudio aleatorizado controlado de 6 veces, no. Ah, incluso más adelante en células, para aquellos con mutaciones raras, que nos llegaron a ver que en este punto la mayoría de las personas con FQ son elegibles a mutación por muchos tipos de tratamiento. Así que esto significa que puede mejorar la función pulmonar y podemos ver después de la presentación anterior que incrementa el índice de masa corporal, la calidad de vida y reduce las exacerbaciones. Lo que vemos es que los datos a corto plazo, una pregunta que podemos hacernos como médicos, como investigadores, es si estas cuestiones que ocurren se van a sostener con el tiempo. Aquí podemos ver, esto se presentó en un taller por el doctor Paul Nini, y aquí podemos ver en el eje vertical el cambio absoluto en porcentajes. Aquí en el eje de las X podemos ver el tiempo en el estudio. Si se enfoca en el lado izquierdo, es la porción de estudio donde se la autorizan las personas. ¿Se recibe fármaco o se recibe placebo? Los que están aquí acaban mejorando mucho. Los que recibieron placebo, bueno, algunos están ofreciendo la función pulmonar se sostiene no solamente en periodos cortos, pero hasta que es 144. Esos son 3 años, es muy prometedor y esto nos muestra que siguen funcionando con aquellos que siguen de pie.
Esto es tanto en los niños como en los adultos. Después tenemos que probar que sí creemos que es importante tratar a las personas lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque pudimos ver hasta un bebé que fue tratado cuando estaba en el vientre de su madre y pudimos hacer prevención de algunas complicaciones que llegamos a ver. Este estudio, también presentado por el doctor Palonine en el 2022, con Trikafta durante 6 meses en un niño de 5 años de edad y de niños de 2 a 5 años con por lo menos una copia de la mutación F508 del. Aquí podemos ver en la parte superior que las personas tenían mayor seguimiento aquí y estos niños con una reducción en el sudor y en algunas ocasiones el ver este tipo de arreglo, esto fue sostenido en los primeros 6 meses del estudio. También, si nos enfocamos en la parte inferior de la gráfica, es muy difícil hacer un espirómetro que hacemos en los niños mayores y en los adultos. En los más pequeños no pueden seguir estas instrucciones durante un periodo largo. Así que lo que hicimos, medimos algo que se llama breath washout, que quiere decir lo que ellos pueden tragar un gas y lo que ellos regresan. Y lo podemos medir y podemos ver que en los pequeños de 2 a 5 años de edad hubo una reducción inmediata las primeras 4 semanas y esto fue sostenido a lo largo del tiempo. Esperamos que esto nos lleve a la aprobación de Trikafta en los pequeños de 2 a 5 años. Esperamos que eso sea el año próximo. ¿Y qué me dicen acerca del este esquema de moduladores de CFTR? Hasta el 94% de las personas con FQ se pueden beneficiar con terapia de moduladores altamente efectiva como Trikafta, pero hay otros moduladores que se están estudiando y voy a hablar acerca de uno de ellos en un momento. Por supuesto, como mencionó la doctora Jane en la presentación anterior, hay personas que no son elegibles debido a sus mutaciones y hay personas que no toman Trikafta por los efectos secundarios. En la última parte de esta presentación vamos a hablar al respecto. Primero hablaremos acerca de este otro modulador que se prueba a nivel celular. Sion han probado sus moduladores en las células broncoepiteliales humanas que tienen 2 copias de la mutación. Aquí podemos ver el transporte de cloruro en y lo que se produce en las células es increíble. En verde vemos la cantidad de cloruro transportado y no esperamos ver las células que tienen la mutación CFTR, las células que se consideran wild type, con un 60% de mejoría. Y cuando este fármaco se le agregó a Trikafta, podemos ver que el transportador de cloruro iba hasta el tipo salvaje, las células que no tienen las mutaciones. Es muy emocionante. Hay otra cosa que se analizó y es qué tal si utilizamos su combinación triple de fármacos en las células broncoepiteliales. Y he señalado qué es lo que pasó con Trikafta cuando se le dio Trikafta y qué es lo que pasó en esta cuestión con Trikafta, que se dio directamente a las células y las pudo mover hasta el 50% de transporte hasta esta parte para ver las mutaciones de CFTR. Esperamos que este fármaco se pruebe en la clínica, en estudios clínicos en la primera mitad de 2023. Ahora vamos a hablar acerca de la terapia genética. El ADN es lo que nos lleva a ver, analizar el ARN, el DNA, la copia donde tenemos la información específica para hacer esta terapia. Lo que hacemos es que programamos la célula para que haga una proteína CFTR correcta, dándole las instrucciones. Debemos de entrar a la célula, llevarle el mensaje, se traduce a la proteína correcta. Quiero asegurarme que mientras hablamos acerca de esta terapia, trajéramos esta diapositiva para poder verlo, pero creo que en el 2019 utilizaron un ejemplo de que
haría de lo que hace CFTR en un auto. Con el mRNA o ARN mensajero es muy corto. Cada vez que lo vemos, ya sea que se reemplazca o se tiene que hacer una y otra vez que se tiene que cambiar durante un periodo de tiempo extenso. Con la terapia genética se está reemplazando todo el gen. Es como comprar un auto nuevo. Y la edición de genes es una nueva manera de hacerlo. Es entrando, arreglar el problema en esa persona, en las células particulares de las personas. Reparar el auto. Esa es una de las maneras. Me voy a enfocar en la terapia de ARN mensajero y en la terapia genética. El 1 de febrero, la doctora Rebecca Dera presentó los resultados de 2 estudios de ARN mensajero. Están utilizando nanopartículas de lípidos que ella le llamó la parte grasa. Esto está incluyendo en este muro de protección para entrar a las células hacia donde necesitan ponerlo. Vamos a darle el mensaje correcto al ARN. Y hay muchos datos donde esta parte fue muy importante, se administró. Y aquí podemos ver cómo aquí se inhaló en los modelos animales, cómo inhalaron el fármaco. Hay 2 maneras de poder ver si la terapia genética está funcionando o no. Una de estas cosas es donde vemos cómo funciona el producto en las células y si el cloruro se puede mover en las células después de entregar el producto. Podemos ver en la tráquea, entra a los pulmones, a los bronquios y va saliendo de la tráquea, podemos ver aquí, pero lo que vemos es no lo que estábamos buscando, lo que estábamos buscando el verde, eso es lo que queremos. Cuando este producto de ARN mensajero se agregó, hay algo que se llama una imagen preacomodada. Lo que hace es que cuando se les da el producto a donde debe de llegar, lleva a las células de rojo a verde y pueden ver mucho verde en la vía aérea. Y lo importante es que a pesar de que exige todo este moco aquí y puede estorbar en cuanto a llevar a estas terapias al lugar correcto, sabemos que aquí teníamos todo y que se podía ver verde en las células mostrando que el producto llegaba donde queríamos que llegara. Otra empresa que ha compartido sus datos es Recode. Está utilizando una nanopartícula para llevar el mensaje. Lo que hicieron es nebulizar su producto a las células, en las células broncoepiteliales. Es como tomar un nebulizador. En lugar de hacer así, ellos hicieron algo donde lo nebulizó directamente hacia las células. Después vieron si el transporte mejoraba después de tratar las células. Primero nos enfocamos del lado izquierdo, vieron células que tenían 2 copias en el eje, en un eje podían ver el salvaje y pudimos ver en general el esto no causa que cambie el método de transporte. Lo que pasa es que esto llega a estabilizar a muchas personas que de otro momento o de otra manera no estarían cambiadas. Aquí podemos ver las distintas mutaciones. A pesar de que no tenían el transporte de cloruro a los niveles de Trikafta, aquí podemos ver que sí pudieron llegar en estas células a ciertos niveles que creemos que es un gran inicio para cualquier otro tipo de terapia y mutaciones. Están tratando de que esto funcione de la mejor manera posible y esperamos que en el próximo año puedan avanzar a estudios clínicos. Esta fue la terapia de ARN mensajero. También vimos datos presentados en la reunión con respecto a terapia genética o con genes. Esto fue presentado en el simposio 1. Lo presenté yo y también el doctor Herman Almond, Peter Walk. Si lo quieren ver, el simposio se encuentra en YouTube, pero me voy a enfocar, debido al tiempo, en los datos de 4D. Esto es
Un adenovirus puede ser modificado. Anteriormente, cuando se descubrió el gen en 1989, pensábamos que la terapia de genética estaba ya lista. Entonces quisimos usar un vector con adenovirus para llevar este mensaje directamente, pero el problema que se encuentra uno es que hay mucho moco pegajoso que tenemos que ir más allá y pasar, pero el cuerpo y las defensas naturales del cuerpo a los virus está tratando de combatir la inflamación y no podíamos llevar el gen correcto o suficiente del gen correcto a las células. Así que 4D, la manera en la que lo considerábamos, bueno, ve miles de millones de maneras de corregir el gen y llevarlo a la célula hasta que surgiera algo que funcionaba muy bien, el A1, este factor A101 y ir más allá de estos con los vectores, más allá de las barreras, de el moco y las defensas naturales de anticuerpos. En base a esos datos preclínicos en modelos animales, se avanzó en estudio clínico fase 1. Así que estos adultos se les dio una dosis aerolizada de este medicamento. Era la primera vez que se hacía con humanos. Nos dimos cuenta que era seguro y bien tolerado en estas 3 pacientes con FQ y se hicieron biopsias de su vía aérea y 100% de las muestras de pulmón mostraban una corrección genética en los pulmones. Aquí podemos ver del lado derecho que hay 2 imágenes diferentes, las células, y vemos la mutación de 4D. Y en todas las áreas donde vemos la tinción color marrón son áreas donde tenemos el gen correcto y entre los pulmones es la primera vez desde que se empezó esta terapia con las personas con FQ cuando hemos podido ver el gen corregido en el pulmón en la vía aérea inferior. Solamente lo veíamos en las células, así que es muy emocionante, pero las primeras personas 3 personas con FQ donde se estudió, estamos avanzando a otra cohorte donde las personas pueden recibir una dosis más alta y cuando queremos ver cuánto del gen corregido puede entrar en la vía aérea, también viendo la función pulmonar y calidad de vida. La terapia genética me parece ya muy prometedora, nos hemos ido retrasando un poco, pero estamos en el camino correcto de encontrar los tratamientos que creemos que van a ayudar a las personas con fibrosis quística. Aquí termino y vamos a hablar con James y tal vez tengamos unos cuantos minutos para preguntas. Gracias, doctora Taylor Kauser. Vamos a tomar unas cuantas preguntas que pondremos, que vimos. Jen, voy a empezar contigo. Mencionaste el estudio Siona. La pregunta es si esta es una fórmula diferente del estudio de Trikafta BX1 y nos lo puedes explicar del BX121. Esta es una excelente pregunta. Todos los fármacos de Siona son diferentes a los que tenemos en Trikafta, así que es toda una serie de fármacos totalmente diferentes, otros moduladores, todos funcionan de manera diferente. Y con la terapia de RNA mensajero, ¿sabes cuánto se acerca esto a los estudios fase 3, estudios clínicos fase 3? Sí, vamos a empezar esto en el 2023. Muy bien, esto, ¿cuál es? Va a ser fase 1. Estos son los primeros estudios en personas con estos fármacos. Y también tenemos otro para Raksha. En el área de cuidados, las personas pueden tomar otro tipo de medicamentos si toman Trikafta. Si pueden, no hablé mucho acerca de COVID, si pueden tomar Paxlovid, si toman Trikafta. Bueno, en general hay una interacción medicamentosa entre Paxlovid y Trikafta. Paxlovid es un antiviral muy efectivo para el tratamiento de COVID, pero también hay algo de trabajo para ver el método de ajuste de la dosis de Trikafta para que las pacientes puedan recibir Paxlovid y tiene que ver
con el efecto en los pulmones el primer día que tomas Paxlovid. Se toman 2 cápsulas naranjas de Trikafta, después tiene que esperar en los siguientes 4 días y después creo que se toma otra dosis de la tableta naranja nuevamente, pero sé que se les ha hecho esta sugerencia en el ajuste, pero hay otro antiviral también disponible que no tiene la misma interacción que Trikafta y hay anticuerpos monoclonales disponibles, pero en nuestra clínica tenemos Trikafta con ajustes de dosis para dársela a las personas que la necesitan. Así que sí se puede hacer y sí parece que es algo muy importante a considerar con su equipo si es que se encuentran en esta situación. ¿Y puedes aclararme? Teníamos una pregunta. El estudio Simplify, 6 semanas no parecen ser suficiente. ¿Nos puedes decir cómo se va a avanzar en esto? Bueno, primero que nada, creo que los investigadores y el equipo de estudio en Simplify revisaron los datos y entendieron que las 6 semanas es suficiente para entender si se puede detener una terapia diaria. Esa es una de las razones por las que se escogió ese tiempo, pero al mismo tiempo reconocemos que el impacto a largo plazo de estudiar este tipo de tratamiento puede ir más allá de las 6 semanas. Así que hay un par de estudios, uno se llama el FTR1, va a ser diseñado con dando de un seguimiento a las personas durante 12 meses y hay otro estudio en los Estados Unidos que se llama el HERO, que va a analizar más en la perspectiva de los pacientes, del mundo real. Creo que tendremos otras maneras de validarlo a largo plazo. Muy bien. Jen, ahora, ¿por qué utilizamos virus con la terapia genética? Es una muy buena pregunta. Hay un par de maneras diferentes de verlo. El problema es que necesitamos tener algo para introducirlo a la célula. Una de las cosas de las células es que las células están hechas para mantener las cosas fuera, pero ¿cómo podemos ponerlo dentro de la célula, no? Sobre todo con pacientes con FQ, en las células respiratorias, la razón por la que utilizamos los virus modificados es una de las maneras que han sido modificadas, es porque ya tenemos un receptor que como tocándole la puerta a estos virus, ¿sí? Vamos a ver cuál otra. ¿Qué me dicen acerca de CRISPR en cuanto a una opción viable? ¿Es algo que se puede utilizar en FQ? Esperamos, si es creemos que es la manera de curar la FQ, si se puede editar una mutación específica, pero como les he mencionado, hay distintas maneras en estos estudios y creo que ha sido complicado y queremos asegurarnos de dar exactamente y llegar a donde se debe de llegar y no a cualquier parte, pero creemos que va a haber una opción, va a ser una opción disponible, incluso si lo están viendo con anticipación. ¿Por qué? Porque los moduladores de CFTR llegan al ARN mensajero, incluso se pueden llegar a tratar con estas terapias. Hablando de moduladores, se mostró una comparación de Trikafta con los moduladores Sionna. Podemos ver que en algunas ocasiones tienen efectos diferentes en el cloruro. ¿Creen ustedes que esto se pueda traducir en mejor efecto clínico? Otra excelente pregunta. Una de las cosas que se ha hecho muy clara con el tiempo en cuanto a los moduladores es que si vemos en las células broncoalveolares de los pacientes, la respuesta en estas células en el laboratorio nos puede decir muy rápido qué es lo que va a suceder. Si, por ejemplo, vemos cómo un ser humano se compara con el Trikafta en vivos en las células, que la respuesta es menor que en la clínica y vimos que había una respuesta mucho más alta. Hay una correlación muy, muy buena en las células broncoepiteliales en cuanto a lo que pasaría en la clínica. Así que estamos optimistas en cuanto a estos moduladores, Sionna, puedan llegar a los estudios clínicos tal y como se espera y tienen el potencial de tener un mejor efecto en la imagen clínica que los moduladores de Trikafta en este momento.
También parece que sería sumamente importante para los pacientes y los médicos el poder tener más opciones de terapia con moduladores también. Muy bien, ahora vamos a hacerle una pregunta a Raksha. ¿Estamos aprendiendo algo con respecto a qué tal si Trikafta afecta las hormonas, sobre todo en las mujeres? Esa es una pregunta que se hizo, pero es sumamente interesante hacerla más en general para todos. Excelente pregunta. En cuanto voy a empezar con las hormonas con interacciones medicamentosas. Hasta donde sabemos, Trikafta no interactúa con las hormonas que se toman de manera suplemental, sobre todo terapia de anticonceptivos y los comparada con otros moduladores. Muchas personas lo están utilizando como una otra manera de anticonceptivos. Esta es una gran pregunta. Si hay cambio en las hormonas pre y post Trikafta. No creemos que haya una interacción con Trikafta en las hormonas, pero creo que lo que tenemos que entender potencialmente puede ser un efecto indirecto con mejor salud, si podemos ver que cambie en los niveles reales de hormonas y sobre todo en los hombres ha habido hipogonadismo por razones que no nos quedan muy claras, pero es posible que tal vez veamos una mejora con el tiempo, pero no lo sabemos. Este es un área que definitivamente nos está afectando y quiero ver a la Fundación FQ en cuanto a esto. Esperamos poder tener una respuesta, pero no desecharía el hecho de que las personas reportan cambios en su ciclo menstrual o en distintos aspectos de la salud y esperamos poder tener más información en el futuro. Muy bien, 2 preguntas más y terminamos. Una es para Jen. Hablando de las mutaciones TAP, una de las maneras en las que se pueden tratar estos agentes, ¿nos puedes decir qué es lo que está sucediendo en la investigación con de FQ, sobre todo para las personas con este tipo de mutaciones TAP y que a menudo terminan con una X? Sí, esperamos que la terapia con ARN mensajero nos pueda ayudar con estos pacientes que tienen estas mutaciones. Y algunos de estos agentes hemos visto una empresa que se llama eLogs que estaba viendo este tipo de agentes que en inglés se llaman read-through y que funcionan muy bien y que funcionan mejor si se le dan ciertos productos a ciertas mutaciones en un estudio clínico, que estos read-through o que se leen por completo. Y creemos que es por la manera en que se llevó a cabo, porque se ha visto de manera subcutánea una inyección subcutánea y no sentíamos que se estaba llegando suficiente medicamento a las células. Lo que están tratando de hacer es reformularlo para que se pueda dar de otra manera. Y estamos esperando que esto suceda, pero nuevamente sí, la terapia con ARN mensajero y la terapia genética pueden funcionar. Esto va a funcionar con las mutaciones sin sentido de lectura completa o nonsense read-through. Voy a hacerles esta pregunta a ambas, la última, ya que las dos son médicos e investigadoras en FQ. Hemos visto con Trikafta mucha mejoría para muchas personas con FQ y también algunas personas con FQ que no tienen acceso a estos tratamientos aún. Si pueden, por favor, hablarnos brevemente como médicos e investigadoras, cómo pueden equilibrar estas dos poblaciones tan divergentes de pacientes que están iniciando, que tienen distintos significados. Raksha, tú primero, por favor. Gracias, James. Esta es una excelente pregunta y muy difícil porque creo que todas las personas, todos somos individuos. Primero que nada, creo que para mí, yo no tengo una receta generalizada, todo es muy personalizado o individualizado. La diferencia mayor es que estoy tratando de mantener a aquellos que no tienen acceso a los moduladores, mantenerlos motivados y esperanzados, porque se acaba de hablar mucho acerca de tantas cosas que están disponibles y mantenerlas en el estado de
que no se desesperen, pero hay muchas personas que reciben moduladores que siguen batallando, siguen luchando y quizás no hayan tenido el nivel de beneficio. Esperamos que mejoren y que lleguen a ver lo que están viendo los demás, así que creo que es muy individualizado. Para algunas de estas personas, tal vez en el futuro podamos adaptar los cuidados de una manera diferente, potencialmente, bueno, que tengan otro tipo de posibilidades y que tal vez tenga que quedar claramente. Y creo que en tener plan individual. Una de las cosas que hacemos es que desarrollamos relaciones a largo plazo con las personas, lo que se puede hacer, lo que están dispuestos a hacer, y creo que es muy importante ver que en cada visita a la clínica yo hablo con las personas acerca de lo que están haciendo, si están recibiendo Trikafta o no, porque hay un espectro de respuesta a Trikafta y es muy importante que se sepa lo que viene en el futuro. Y esto nos ayuda a darle esperanza a las personas. Muchas gracias, doctora Jennifer Taylor Kasser y doctor Raxa Jain. Gracias a ambas por su presentación y por resumir lo que pudimos ver en la Conferencia Norteamericana de Fibrosis Quística de este año. Gracias por todo su trabajo como investigadoras, como médicos. Y con esto cerramos nuestro seminario web. Muchas gracias por conectarse. Gracias por enviar sus preguntas y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Gracias por ser un gran moderador. Gracias, James.